tardes, mis amados hermanos y amigos. En esta hora de la tarde les bendigo en gran manera y que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Un abrazo especial para esa juventud, para esa niñez, para esos adolescentes, para los hermanos y hermanas que en cualquier lugar de la tierra y de Colombia nos están escuchando en esta hora. Pues son bienvenidos a esta sintonía en este momento. Los que están conectados, los bendigo, los líderes, los pastores, a la iglesia, familia del Gran Rey, y especialmente esa juventud ahí que está en sintonía. Bendito y alabado sea el Padre Celestial. Quiero orar con ustedes en esta hora para pedirle a vuestro Padre Celestial que nos bendiga en gran manera. Soberano y eterno Dios que habitas en gloria, gracias te doy en esta hora. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre bueno, por tus muchas misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque has sido propicio a nuestra necesidad. Gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros. Pido perdón te pido perdón, Señor, por mis faltas y pecados, y también por las faltas y pecados de tu pueblo. Pido que tengas de nosotros misericordia y nos perdones, soberano Dios. Padre, en esta hora coloco delante de ti aquellos amigos, aquellos hermanos que han perdido sus seres queridos. Pido, Señor, que tú los fortalezcas en esta hora, Padre. Aquellos que están tristes, agobiados, angustiados, como aquella mujer que tiene ese problema allí, Dios mío, de garganta, como aquella mujer que su EPS no le atiende, Padre amado. Yo ruego tengas misericordias y obres un milagro en aquellos que están enfermos en esta tarde, Padre. Obra un milagro en aquella mujer que tiene cáncer, Dios mío, en su cuello, en esa parte de su cuerpo, Padre, en la tiroide más concretamente. Ten misericordia de esta mujer. Está desesperada, está angustiada. Soberano Dios, atiéndele, Dios mío. Así como atendiste a aquel ciego Bartimeo que clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy ruego que tengas misericordia de esa mujer que por las redes sociales está pidiendo ayuda, que está angustiada. Y quién sabe cuántas más y cuántos más estarán angustiados, desesperados, que no saben qué hacer, que aún no los atienden en sus IPS, que no les ayudan. Obra poderosamente, visita a los Dios eternos y obra a favor de ellos. Padre, ten misericordia. Obra un milagro en ella, obra un milagro en los que están desahuciados, o en aquellos que no les pueden atender por la situación, o en aquellos que no tienen recursos. Un milagro tuyo trayendo sanidad en la tiroides, trayendo sanidad en los pulmones, trayendo sanidad en los riñones, trayendo sanidad en el vientre, trayendo sanidad en el cuerpo, trayendo sanidad, Dios mío, en los huesos. Padre, ministra en esta hora, en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de enfermedad, ato el espíritu de enfermedad, ato el espíritu de tormento, ato el espíritu de muerte, y lo ordeno que se vayan a lo más profundo de los abismos ahora. En el nombre que es sobre todo nombre, toma el ambiente de cada casa, de cada hogar, limpia la atmósfera, trae bendición, trae consuelo, trae fortaleza, trae aliento, trae ánimo a esas personas, Dios mío, a esas familias que han perdido sus seres queridos. Confórtale, reconfórtale, ministra en ellos. Oh Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, que tú rompiendo cadenas, yugos, ataduras, ligaduras, opresiones. En el nombre de Jesús declaro libertad, declaro sanidad para los que creen ahora tu palabra. Oh, ministra en ese hogar, en esa familia, en ese joven, en esa dama, en ese caballero. Padre, obra de una manera extraordinaria en esta noche. Dios, yo ruego a ti, Padre, que obres a favor de los que están en necesidad.
a favor de aquellos que están angustiados o atormentados. Consuélalos, libértalos de toda angustia, Padre. Quita toda desesperación, Dios mío. En el nombre de Jesús es enviada la palabra de salud, es enviada la palabra de sanidad a esas personas, a esos amigos, a esas mujeres, a ese hombre, a cada uno de los que necesitan hoy un milagro tuyo, Dios. Glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, mis amados, bendiciones de lo alto. Y qué bueno es saber que están bien ahí en casa y están regocijándose también con el Señor. En esta tarde, noche, quiero compartir con ustedes y especialmente a los hermanos, a los jóvenes, en esta hora. Quiero compartir con ustedes el texto de Efesios capítulo 5, los versos 1 y 2, y tiene por título también Seamos imitadores de Dios. Ese es el título de la proclamación en esta tarde. Seamos imitadores de Dios. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bendito sea el Señor. No vamos a hablar de la imitación. Cuando alguien admira a una persona, de seguro que quiere ser como ella. Tal vez se va a esforzar para ser como esa persona, para imitarla, porque ve que hay algo importante, interesante y bueno en aquella persona. Los niños son así. Algunos niños dicen: cuando yo sea grande, cuando yo crezca, voy a ser como mi papá. ¿No debiéramos nosotros como hijos de Dios también decir algo parecido? Ahora que conozco al Dios de la Biblia, voy a imitar a ese Dios maravilloso. Qué precioso es poder imitar al Dios del cielo, al Dios de la Biblia. Así que podríamos entonces preguntarnos en primer lugar, ¿qué es imitar? Imitar es repetir o seguir o hacer lo que otros hacen, sea esto bueno o sea malo. El imitador copia o parodia el comportamiento, las expresiones, los gestos o actividades o tono de voz de una persona. Usted ha visto a algunos comediantes cuando imitan a otros personajes, le imitan su voz, su gesto. Sí, bueno, eso es imitar. Ahora bien, es muy común que los hijos o los niños imiten a sus padres en todo lo que estos hagan, hasta en sus gestos, el tono de voz, sus costumbres y hasta, podríamos decir, sus comidas favoritas. Cuando un niño ve, por ejemplo, a su padre realizar una tarea, ya sea aserrando una madera, ya sea clavando una tabla, ya sea echando agua, el niño quiere hacer lo mismo, porque ellos por naturaleza son grandes imitadores. Cuando un niño ve a su padre también fumar, beber, él dice: ahora que esté grande yo quiero hacer igual o ser como mi padre o como mi madre. Sí, porque a ellos les gusta imitar. Ellos quisieran crecer para hacer lo mismo que hacen sus padres. Así que en primer lugar, mucho ojo, padres, con el comportamiento, con el testimonio que ustedes le están dando a sus hijos. Mucho ojo, padres, con los testimonios que ustedes les están dando a sus hijos, con el ejemplo. O sea, si están dándole un mal ejemplo, mucho ojo, porque ese hijo va a ser igual a lo que usted está haciendo hoy como adulto, porque usted es el ejemplo a seguir de él, porque usted es la persona que está allí como modelando para ese niño o para esa niña, y a ellos les gusta imitar. Así que mucho cuidado con eso. Ahora, ilustrando un poco también lo que es la imitación,
Recuerdo una anécdota que había leído alguna vez de un hombre que tenía un canario y tenía también otros pájaros, sus jaulas, a un gorrión inclusive. Tenía ese canario, cantaba de una manera hermosa. Ese canario tenía un cántico como los canarios que son finos, tienen un cantar hermoso, una melodía hermosa. Y un día este hombre decidió tomar al canario y colocarlo durante algunos días muy cerca del gorrión. ¿Qué sucedió? Que algunos días pasaron y cuando él se vino a dar cuenta, el canario comenzó a imitar al gorrión. Ya su canto melodioso no era el de antes, sino que ahora chirriaba como el gorrión. ¿Qué quiere decir? Que había aprendido el canto del gorrión. Ahora estaba imitando el canto de aquel otro pájaro. Así hay muchas personas que pueden estar también imitando a otras. Por eso el adagio popular dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con la miel algo se le pega. Si son adagios populares o refranes populares en los cuales pues las personas también pueden contaminarse o imitar a alguien. Por eso este tema es importante. Como hijos de Dios debemos imitar siempre lo bueno y nunca lo malo. Ahora, según el texto, puede surgir una pregunta: ¿a quién debemos imitar? Ahí es claro, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Está en el imperativo, sed, o sea que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero también se dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, debemos ser imitadores de vuestro Padre. Tenemos que imitar a vuestro Padre. Tenemos que imitar a vuestro Padre. Tenemos que imitar al Señor. Por eso es importante nosotros entender que es necesario que imitemos a vuestro Padre Celestial. ¿De qué manera podemos imitar a nuestro Dios? ¿De qué manera podemos nosotros imitar al Señor? Sabemos que nuestro Dios tiene unas cualidades, nuestro Dios tiene unas cualidades importantes, nuestro Dios tiene unos atributos especiales. Y por eso tenemos que nosotros también poder imitarlo. Dios es amor, dice la palabra. Dios es soberano. Nuestro Dios también es recto, es fiel, es santo. En muchas cosas tenemos nosotros que imitar a Dios. Imitemos a Dios siendo personas honradas, por ejemplo. Debemos ser honrados en todas las cosas que hagamos, en el trato con las demás personas, en el trato con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Debemos ser rectos y justos como Dios lo es. De esa manera, cuando usted está siendo recto, cuando usted está siendo justo, usted está imitando a Dios, porque Dios es justo. Él no comete injusticia. Sabemos entonces también que podemos imitar a Dios en cuanto al amor. El amor de Dios es grande. El amar los unos a los otros. El amar a nuestro prójimo también es importante, porque cuando amamos a nuestro prójimo no le causamos daño, no lo perjudicamos, sino que todo lo contrario, lo ayudamos, tenemos misericordia. Podemos estar allí acompañándole en su dolor. Ese es amor. En eso también podemos imitar a vuestro Padre Celestial, siendo amorosos, siendo compasivos, siendo rectos, siendo personas justas. Aleluya. Debemos honrarle al Señor. Debemos imitarlo también en la fidelidad.
Dios es un Dios fiel, Él cumple lo que promete. También en eso nosotros podemos imitarlo, ser fiel a Dios en todo. Sé fiel en nuestra casa, sé fiel para con la esposa, sé fiel para con el esposo, sé fiel para con la familia, sé fiel en tu empleo, en tu trabajo. Así que en muchas cosas nosotros podemos también ser fiel. De esa manera estaríamos imitando a vuestro Padre Celestial en la fidelidad, porque Él es un Dios fiel. Aleluya. Fieles en lo que Dios demanda de nosotros, seamos obedientes a sus mandamientos, seamos obedientes a sus ordenanzas, y de esa manera también vamos a honrarle a ese Dios maravilloso. Seamos fieles y confiables y aborrezcamos lo que Dios aborrece. Cuando somos rectos, cuando tenemos temor de Dios, también aborrecemos lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece en el ser humano? Dios aborrece el pecado, la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, el adulterio. Dios aborrece la idolatría, la hechicería, la brujería. Esas cosas Dios las aborrece, la mentira, el orgullo, la arrogancia, la soberbia. De la misma manera, nosotros también como imitadores de Dios debemos aborrecer estas cosas. Porque ya no somos, digamos, diferentes, no somos de otro planeta, sino que ahora somos hijos de Dios. Ahora nosotros tenemos que imitarlo como hijos verdaderos. Los hijos verdaderos de Dios, entonces nos complacemos en imitar a vuestro Padre Celestial. Él demanda de nosotros que también lo imitemos. Seamos fieles y confiables, ¿verdad? En Colosenses 1:10, el apóstol Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Acá se dice también, andad en amor como también el mismo Cristo nos amó. Y Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es importante que caminemos de la mano del Señor, dando fruto en toda buena obra, y que también seamos dignos de poder agradarle a Él. Hay cosas que a Dios le desagrada, y lo que a Dios le desagrada, a mí también me desagrada. Lo que a Dios le agrada, a mí me debe agradar. Y lo que a Dios le desagrada, a mí me debe desagradar. Porque si como hijos quiero ser un imitador de Él, entonces debo aborrecer lo malo. Debo aborrecer aquellas cosas que me hacen daño y que no honran en nada a Dios. Por eso Pablo dice que debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo. No dicen unas cosas, en todo. Con nuestro testimonio, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de mirar. En fin, en todos los aspectos de la vida podemos agradar a Dios, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tú te debes llenar del conocimiento de Dios, debes aprender más de Dios, conocer las profundidades de ese conocimiento, saber quién es Dios, cuáles son sus características, cuáles son sus planes, sus proyectos, cuáles son los nombres de Dios. En fin, conocer muy a fondo la doctrina, conocer a Dios también personalmente a través de la intimidad, a través de la oración. Ahí podemos conocer a Dios. Sabemos que Dios es amor, que Dios es misericordioso, pero también nuestro Dios es un Dios Dios consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra del Señor.
Así que nuestro comportamiento y nuestro andar debe glorificar a vuestro Dios. Yo no sé cuál es el comportamiento tuyo, yo no sé cómo te comportas en la calle, cómo te comportas con los amigos, cómo te comportas con la novia, con el esposo, con la esposa. Yo no sé cómo es tu andar, tu comportamiento fuera de casa, en el colegio, en la universidad, pero dice la palabra que debemos andar. Ese andar debe glorificar a nuestro Padre Celestial, que tengamos un testimonio transparente, que llevemos frutos dignos de arrepentimiento, que otros vean en ti a Cristo, que otros puedan decir verdaderamente ahí va un hijo de Dios, verdaderamente ahí va una hija de Dios, verdaderamente ese joven tiene a Dios en el corazón, es un joven consagrado, es una niña consagrada, es un hombre consagrado, es una mujer consagrada, que la gente pueda mirar a Cristo en ti, que no des de mal que hablar, porque algunos dan mal testimonio y la gente dice para ser como fulano y sutano y eso que está en la Biblia, eso que tiene la Biblia, eso que va a la iglesia, en fin. El testimonio tuyo debe ser un testimonio transparente, que se hable de este testimonio. El testimonio habla más que que 1000 sermones. Por eso es importante dar un buen testimonio en el lugar donde vivimos, en el lugar donde tú estás, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en fin. Porque los verdaderos hijos de Dios debemos andar agradando a vuestro Padre Celestial. Así que no se te dé por imitar al mundo, no se te dé por imitar lo pecaminoso, no se te dé por imitar las malas costumbres o los malos hábitos que tiene la gente del mundo. El mundo está dañado, el mundo está corrompido y muchos cristianos quieren imitar al mundo, quieren imitar lo malo, quieren imitar lo que practican los no creyentes, quieren practicar lo que practican los pecadores. Si tú estás practicando lo que practican los pecadores, tú no estás agradando a Dios, no estás imitando a Dios. Por decir algo, si un creyente es mentiroso, a quien está imitando es al mismo diablo, porque el diablo es mentiroso, es engañoso. Por eso los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, tenemos que cuidarnos, y más en este tiempo que tenemos que caminar en santidad, en consagración, porque Dios está obrando poderosamente, porque el Dios del cielo tiene cosas grandes e importantes para ti y para mí, mi amado hermano. Así que joven, hermano, hermana, recuerda la palabra que está en Proverbios para ti. Ese Proverbios capítulo 1, versículo 10. Ese texto es importante. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consienta. Si los pecadores te quisieran engañar, no consienta. Así que si tú hay alguien que dice ser amigo tuyo, entre comillas, y dice vamos a hacer esto, y tú haces lo mismo que él, te estás dejando engañar, tú lo estás consintiendo, y entonces tú no estás haciendo la voluntad del Padre Celestial. En vez de imitar a Dios, estás imitando al impío. En vez de imitar a Dios Padre, estás imitando a un hijo del diablo. Así que ojo con lo que estás haciendo, no pierdas tu sabor, no pierdas como sal, no debes perder tu sabor, debes ser luz en medio de las tinieblas. Tu testimonio va a hablar mucho. Joven, huye de tus pasiones juveniles, conságrate al Señor, no andes en malas compañías. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay jóvenes que pueden tener una sana costumbre en casa, pero apenas se juntan con otros se corrompen. Hay jóvenes o niños que fueron educados bien en sus casas, pero apenas se juntan con gente mala, gente perversa, enseguida comienzan a dañarle el oído, a dañar su vida, y el niño comienza a imitar lo malo. Por eso aún nosotros tenemos que también saber quiénes van a ser nuestras amistades, qué son las amistades que nos pueden ayudar o las que nos van a dañar. Tenemos que tener cuidado, porque no todos aquellos que nos brindan sus amistades son amigos. Así que hay que imitar las cosas buenas, imitar la fe de algunos hombres o mujeres de Dios, ya sean pastores, ya sean evangelistas, ya sean maestros, ya sean profetas,
En fin, otros tal vez imitarán a sus cantantes favoritos, pero aquí lo importante es que imitemos en primer lugar a nuestro Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios nos trata como hijos, entonces debemos imitarlo a Él. El que no es hijo jamás va a imitar a Dios. Por eso es importante que tú y yo comencemos a imitar a vuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dijo algo muy importante. Él dijo: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Con esto Pablo lo que quería decir es que los cristianos nos asemejamos a Cristo. Que tengamos el mismo espíritu de Él, que estemos ahí haciendo siempre el mismo espíritu del Señor, que podamos imitarlo, ser semejantes, parecidos a Él. Aleluya. Creo que la persona más difícil de imitar en el mundo es Jesús. La persona más difícil de imitar es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, digo difícil, pero no imposible. No imposible, porque Pablo fue un hombre que imitó a Cristo en todo, y muchos otros hemos estado imitando al Señor Jesús. Creo que entonces también lo que dice Filipenses 2:2 es: completad mi gozo, dijo el Señor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Qué bueno. Cuando el Señor iba a la cruz, se humilló, se rindió, se humilló hasta lo sumo. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló, aleluya. Y Él dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Él padeció, Él sufrió, fue menospreciado, fue abofeteado, fue ultrajado, fue molido aún por nuestros pecados. Por eso el Pablo decía que seamos imitadores de Dios, de Él, así como Él de Cristo. Pablo fue un hombre que imitó en todo al Señor, aleluya. Un hombre que desde que se convirtió comenzó a ser un imitador del Señor. Un hombre correcto, tenía claro su llamado y los objetivos en su vida espiritual. Por eso Él no se cansó de anunciar, de predicar a Cristo. Él no se cansó de hacer el bien, de obrar milagros, así como Cristo lo hacía, de sanar a los enfermos como Cristo lo hacía. Él llevaba en su vida intachable una marca, aleluya. Él tenía un testimonio íntegro, llevaba una vida intachable, Pablo. Él imitó a Cristo hasta en el sufrimiento. No le importó sufrir por su causa. No le importó el ser menospreciado o el ser perseguido. Él quería imitar a Cristo en todo. Es más, en la epístola a los Gálatas, el capítulo 6, verso 17, él dice: he aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Tremendo. He aquí, él dice, en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es una marca? La marca refleja una identidad, una pertenencia o una calidad. Las marcas de las cuales Pablo habla, que dice que él traía, no era un tatuaje, no, sino que era las marcas de una forma de vida, de un vivir, aleluya, de una calidad de vida, de poder, de una forma de vida, y que inequívocamente lo relacionaban con Jesús. Cuando era un hombre de testimonio, era un hombre que con su vida pudo decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que antes vive en la carne, ahora lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. Era un hombre que traía las marcas del sufrimiento, del dolor, de los mismos padecimientos de Cristo. Él también
quiso sufrir los mismos padecimientos. El anhelo de él era conocer a Cristo, vivir como Cristo. Por eso se convirtió en un gran imitador de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la frase que él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y lo que también dice es que él traía la marca, reflejaba esa identidad, esa pertenencia. O sea, Pablo pertenecía a Cristo Jesús. Las marcas del que él habla es esas marcas de su vida, de su vivir, de honrar a Dios. Aunque él fue azotado, aunque fue vituperado, aunque fue perseguido, aún encarcelado, el apóstol Pablo sufrió muchas cosas, mas sin embargo él vivió a Cristo, se convirtió en un gran imitador. Estas marcas mostraban dos cosas. En primer lugar, identidad. O sea, Pablo era un siervo que pertenecía a Jesús, se identificó con el camino, se identificó con el Cristo de la gloria, se identificó con su proyecto, se identificó con su programa, se identificó con su evangelio. Por eso tenía identidad, esa marca es la identidad que en él se plasmó. Pero también la marca habla de estilo. Pablo tenía una forma de vivir que no tenía otra forma de vivir sino la del Señor Jesús. Vivía para agradar a su maestro. Así que cuando la gente veía a Pablo, lo podían asociar rápidamente con Jesús. ¿Por qué? Porque era un hombre que en su carácter, en su actitud, en sus prioridades, era semejante al Señor Jesús. Por eso este hombre pudo decir eso: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito y alabado sea el Señor. Este hombre padeció por las causas del Señor. Fue un gran predicador. Fue un hombre que hizo cosas extraordinarias, que Dios lo usó para llevar el mensaje a mucha gente. Dios lo usó para ganar a multitudes, para abrir iglesias, para formar líderes. Qué bueno es poder tener gente como Pablo, imitadores del Señor. Que todos podamos imitar a Cristo Jesús. Aunque él decía eso a los hermanos para que ellos también entendieran y vieran de cómo es el que podíamos vivir. Porque hay creyentes, hay hombres y mujeres que son dignos de imitar por su testimonio, por su fe, por su manera de vivir, por su manera de comportarse, por todo. Hay gente que es digna de imitar. Pero ya hemos dicho que debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos imitar a nuestro Señor. Esas marcas se mostraban entonces en esas dos cosas, identidad y estilo, en su carácter y actitud. Las marcas que todo cristiano, hijo de Dios, debe llevar es estar dispuesto a padecer por Cristo. Esas son las marcas que debemos llevar. El padecer por el Señor, el padecer por nuestro Maestro, el poder nosotros sufrir por la causa del Evangelio. Esas son las marcas. Los verdaderos cristianos sufrimos por las verdades, padecemos por Cristo y las verdades del Evangelio. Eso habla de un costo que tiene el seguidor de Cristo. Sufrimos, somos menospreciados. Hay gente que habla mal de nosotros. Hay gente que nos menosprecia. Como dijo el Señor, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no harían de nosotros? Así que por eso hay mucha gente que puede hablar de nosotros y gente que nos puede odiar, pero nosotros seguimos amando a vuestro Señor Jesucristo. Esa es la marca del servicio. También esa marca de poder interesarnos y de poder preocuparnos por el resto de hermanos de la iglesia. Esa marca también del servicio o el ser esclavo de Cristo. Recordemos que Cristo vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir. Él mismo lo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a poner mi vida aún por otros. Eso fue lo que el Señor hizo. Jesús dijo también algo muy interesante. Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended. Eso es también imitar, que podamos aprender de Él. Una de las cualidades maravillosas y es una de las cualidades más sobresalientes en un ser humano es la humildad. Lo contrario a humildad es orgullo y arrogancia. Cristo fue un hombre humilde, se humilló
hasta le lavó los pies a sus discípulos, le secó sus pies, les sirvió, hizo muchas cosas interesantes y se humilló hasta lo sumo. Y dice que él se humilló y fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo a seguir, es el ejemplo más palpable que nosotros debemos imitar. Como Él anduvo, debemos nosotros también andar. Por eso la humildad es una de las cualidades más valiosas que tiene un ser humano, que posee. Lo contrario a humildad es orgullo, claro está. Por eso debemos llevar el yugo y debemos aprender de él. Debemos ser mansos, humildes, gente rebelde, gente que no se quiere someter, gente que no se humille, gente que no se sujeta. Hay gente que no quiere acatar órdenes, hay gente que quiere ser más sabia que Dios y no quiere humillarse. Hay gente que ofende a otro, hay gente que habla mal de otro y nunca se humillan. El orgullo, la arrogancia, la soberbia los va a matar si no se arrepienten a tiempo. Por eso el imitar a Cristo también implica el imitar a Cristo implica amar profundamente a nuestro prójimo, perdonar al que nos ofende. Es otra cosa que hay gente que no le gusta perdonar. Hay gente que le gusta ofender, hay gente que ha sido ofendida, pero nunca llegan a pedir perdón. Hay gente que es valiente para hablar con su lengua, arrastrar y hablar barbaridades de otros, pero son cobardes para decirle: yo he hablado mal de usted. Son cobardes para confrontar y decirle: yo he dicho esto y esto de usted. Son cobardes para pedir perdón. Por eso, si alguien quiere ser un imitador de Cristo, debe amar profundamente a su prójimo, debe perdonar las ofensas a quien le ofendió. También el imitar a Cristo implica hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, porque el que hace tesoro aquí en la tierra, el orín y el comején se lo comen, se lo destruyen, pero hay que hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Así que también la persona que imita a Cristo es una persona que hace tesoros en los cielos. Otra de las cosas que una persona que implica imitar a Cristo es predicar, anunciar las verdades del reino de Dios. Cristo cuando vino anunciando, Él dijo: arrepentíos y convertíos. Aleluya. Él habló de ese arrepentimiento, Él habló de conversión, de que el hombre reconociera su condición. Vino anunciando las buenas nuevas. De esa manera yo, como hijo de Dios, también debo imitarlo en esa área. Debo predicar, debo anunciar al mundo ese mensaje de salvación, de fe, de esperanza. Debo decirle a la gente que Cristo es el camino. Debo decirle a la gente que fuera de Cristo no hay quien salve. Debo decirle a otros que Dios lo ama. Así que esto también implica el imitar a Cristo. Pero también imitar a Cristo es estar dispuestos a morir por la causa del Evangelio, morir por la causa del Señor. Porque hay algunos que cuando se sienten confrontados hasta la hora de la muerte lo pueden negar. Pueden decir: yo no lo conozco, yo no soy cristiano, yo no soy evangélico. En fin, pueden negar su fe. Pero el verdadero Hijo de Dios, los que somos imitadores de Cristo, debemos estar dispuestos a morir aún por su causa, por la causa del Evangelio. Pero también, si queremos imitar a Cristo y ser imitador de Él, otra cosa es que tenemos que vencer la tentación, decirle no al pecado, huir de las cosas que pueden dañarnos. Por eso es importante de que nosotros podamos identificarnos con Cristo. Por eso Pablo decía: traigo las marcas del Señor. Él estaba identificado con el mensaje del Evangelio, estaba identificado con los sufrimientos de Cristo. Él y su estilo de vida, él lo corroboraba de tal manera que él anunciaba a Cristo en cualquier lugar, no se avergonzaba del Evangelio. Era un hombre íntegro,
íntegro, era un hombre correcto. Él llegó a decir muchas cosas, entre otras, él dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Era un hombre que había sufrido muchas veces en el camino, había sufrido el naufragio, había sido perseguido, pero él siempre mantenía su mirada en Cristo, imitó a Cristo en todas las cosas. Por eso dice: sed imitador de mí, así como yo de Cristo. Y recordemos también el primer versículo, que dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad como es digno del Señor. Yo no sé cuál es tu comportamiento, cómo andas tú. Yo no sé cuál es tu hablar, tu manera de... Hay gente que habla sandeces. Cristo no hablaba así. Cristo no andaba dando mal testimonio. Cristo no andaba hablando mal de todo el mundo. Cristo no andaba metido en bochinche. Cristo estaba siempre haciendo la voluntad del Padre, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, predicando la palabra, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, hablando palabras que pudieran bendecir a otros. Yo no sé cuál es tu comportamiento, si tu comportamiento está lejos de ser un imitador de Dios. Así que si tú no estás imitando a Cristo, vea lo que hace: endereza el camino, enderezate, cristiano. Estamos en los últimos tiempos, y no creas que porque seas cristiano, porque hables en lengua, porque cantes bonito, porque toques un instrumento, te vas a salvar. Aquí la salvación se obtiene perseverando hasta el final, viviendo una vida de consagración y de santidad al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que procuremos imitar a nuestro Padre Celestial. Así que mira a ver si lo que estás haciendo lo hizo Cristo. Si Cristo no hizo lo que estás haciendo, está mal parado. Así que debemos ser imitadores de vuestro Padre Celestial, imitadores del Señor Jesús. También debemos imitar la fe de aquellos hombres y mujeres que se dan a la tarea de servirle a Dios, como Pablo, como pastores, hombres y mujeres que han sacrificado su propia vida, que dan testimonio de que Cristo vive en ellos. Mi amado hermano, mi amado amigo, joven que me escucha, yo no sé cómo es tu andar, yo no sé cómo es tu caminar, pero quiero decirte que te endereza el camino. Esto no es religión, esto no es que yo canto bonito y que yo predico bonito. Aquí es cuestión de poder caminar imitando a nuestro Señor, de poder hacer la voluntad del Padre, de poder honrar a Dios, de dar testimonio, de ser hombres y mujeres que anunciamos la palabra, que estemos dispuestos a sufrir, a llevar las marcas del sufrimiento de Cristo. Por eso este mensaje es importante. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a vuestro Señor en todo, en sus padecimientos, en la predicación de la palabra, en el andar, en el caminar, en el hablar, en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos ser excelentes imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Es el modelo a seguir, es nuestro modelo. Si no imitas a Cristo, entonces yo no sé a quién vas a imitar. Así que no imites ni al mundo, ni al diablo, ni a los hijos del diablo. Imitemos a Cristo Jesús, para que podamos entonces el Señor poder decir: bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Podamos decir: Señor, aquí estoy. Y el Señor pueda decirte: hiciste bien, qué bueno. Pueda, oh Dios, honrarte también con la corona, con una corona que Él colocará a aquellos que son fieles. Por lo tanto, mis amados hermanos, que el Dios del cielo les continúe bendiciendo. Ahí dejo ese pensamiento, que usted pueda entender que debemos imitar a vuestro Padre Celestial en el amor, en la fidelidad, en lo bueno, en la santidad, en muchos aspectos de la vida. Nosotros tenemos que imitar a vuestro Padre Celestial. Dios, te doy gracias en esta hora de la noche por bendecir mi vida y la vida de aquellos que me escucharon en esta hora.
Pido tu bendición, protección sobre cada uno de ellos. Obra poderosamente en la vida de esos jóvenes, de esas damas, de esos caballeros. Señor, ayuda a aquel que está en malos pasos, aquel que no se ha enderezado, aquel que está imitando al mechudo de la televisión, aquel que está imitando a los cantantes del mundo, aquel que está imitando lo malo. Señor, ayúdale a que se corrija, Padre, que enderece el camino, que se vuelva a ti, amado Dios. Padre, obra poderosamente trayendo sanidad y liberación a aquellas personas que lo necesitan. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy, mi Rey. Muchas gracias. Amén.